Bienvenidos al mes de la Biblia. Desde el sur de Chile, Iglesia Frutillar, Quinta Zona, me presento. Mi nombre es Cristian Chávez Vargas, perteneciente al tercer año de ITB, y al día de hoy les voy a presentar el libro de Apocalipsis. El autor de este libro es el mismo que escribió el Evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. Es Juan, el apóstol amado, el que se reclinó en el costado de Jesús, el cual se encontraba ahora en la isla de Pasmo, en el mar Egeo, por su testimonio sobre la fe. Mientras estaba en ese lugar, recibió de Cristo una serie de visiones para que pudiese presentar a las iglesias en el plan profético de Dios para la consumación de la historia de la humanidad. El libro revela que la mano de Dios está sobre la escena de los acontecimientos humanos y que le dirige hacia una meta final. Las evidencias externas e internas son fuertes para respaldar la autoría de Juan. El libro pertenece a un tipo de literatura que se denomina apocalíptico, el cual se debe a que fue escrito durante tiempos de sufrimiento y persecución, con el propósito de infundir fortaleza y esperanza, además porque se emplean señales y símbolos y porque se alude con frecuencia al concepto de un juicio para que se cumpla y vindique los planes de Dios. Este libro de Apocalipsis se diferencia del cuerpo general de este tipo de literatura en el sentido de que no fue escrito bajo un nombre supuesto ni alegórico. El autor del libro es conocido. Un bosquejo pequeño para poder entender Apocalipsis lo podemos descifrar en 6 partes. La primera, que corresponde de la revelación de Cristo a Juan, como una segunda parte, los mensajes de Cristo a las 7 iglesias, como número 3, la retribución de Cristo para el mundo, 4, el regreso de Cristo al mundo, 5, el rechazo de Cristo por el mundo, y como último punto, las recompensas de Cristo para los creyentes. Existe cierto desacuerdo acerca de la fecha en la que el libro fue escrito. Hay quienes lo ubican durante el reinado del monstruoso e incorregible Nerón, durante el año 6465 después de Cristo. Esto parece muy prematuro, pues la historia y circunstancias de las iglesias mencionadas en el libro denotan un desarrollo que pudo haberse dado en un periodo histórico tan corto. Este libro no pudo haber sido escrito mucho antes de las fechas asignadas por tradición, que corresponde al tiempo del emperador Domiciano, en un tiempo de persecución contra la iglesia de Cristo. Esto lo colocaría como una fecha cercana al año 96 después de Cristo. Los intérpretes difieren en el método de interpretación a ser usado para entender el significado y mensaje de este libro. Hay 4 métodos postulados. Como número 1, el espiritual, que cree que el libro trata sobre el conflicto entre la iglesia y las fuerzas del mal a través de la historia de la iglesia. Como punto número 2, el preterista o pasado, que enseña que la mayor parte del libro ya se ha cumplido. Como tercer punto, el histórico, continúa, que afirma que a través de la historia de la iglesia el libro está siendo consumado hasta la segunda venida de Cristo. Y como cuarto y último punto, el futurista, que indica que los 3 primeros capítulos ya se han cumplido, aunque algunos enseñan que las 7 iglesias trazan una historia profética de las iglesias universal hasta la venida de Cristo, y el cumplimiento de los capítulos 4 y 22 todavía estaría en un futuro. Aquí está el mapa, ¿cierto?, de las 7 iglesias de cuál le escribieron las cartas. En lo que concierne a la interpretación de la tribulación, que en los capítulos 6 y 7 se mencionan, se manejan 3 puntos de vista. Como el número 1, la pretribulación, en la que se afirma que los creyentes serán arrebatados antes del periodo de 7 años de la tribulación, lo que dice Daniel en 70 semanas, y lo podemos encontrar en Daniel 9:27. Como segundo punto tenemos los mediados de la tribulación. Se cree que los creyentes serán raptados al final de los primeros 3 años y medios. Esto lo podemos ver en el capítulo 11 de Apocalipsis, los versículos 1 al 19.
Y el último punto, después de la tribulación, los creyentes pasarán a través del periodo completo de 7 años de tribulación. Lo podemos ver en Apocalipsis 19, capítulo, ¿cierto? Debe advertirse que aunque estos puntos de vista varían, todos operan bajo las enseñanzas preliminaristas, que lo podemos encontrar en el capítulo 20, versículo del 1 al 10. En el capítulo 20, Juan habla de un periodo de 1000 años llamado el milenio. Se han hecho varias interpretaciones de este periodo. Como un punto podemos encontrar el punto de vista que niega cualquier periodo literal de 1000 años y dice que solo se trata de un periodo espiritual que empezó con la atadura de Satanás en la resurrección de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo para consumar la historia humana. Como punto número 2, desde el punto de vista post-milenarista, se cree que el Evangelio traerá justicia en toda la tierra y al final de 1000 años de esta justicia mundial, Cristo vendrá por su iglesia. Como un pequeño bosquejo, entonces, podemos decir lo siguiente. En los capítulos del 1 al 5 está en el capítulo número 1 la introducción, ¿cierto?, y la visión de Juan de Jesús. En los capítulos 2 y 3 tenemos las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. En Apocalipsis 4 la adoración en el cielo. Y Apocalipsis 5 Jesús es digno de abrir el libro. Acá tenemos la iglesia por cuál fueron elogiadas, el regaño que llevaba la carta y qué acción debían hacer. Por ejemplo, en Éfeso se elogió su arduo trabajo y paciencia, pero se les regañó que dejaron su primer amor, y la acción que ellos debían hacer era que recuerden ese primer amor y se arrepientan. Así lo mismo con Esmirna, que su acción era no temas y que sean fieles. En Pérgamo, el arrepiéntete. En Tiatira, también arrepiéntete. En Sardis, sé vigilantes y arrepiéntete. En Finlandia, retiene lo que tiene. En la Odisea, sé celoso. En Apocalipsis 6 tenemos, ¿cierto?, los sellos del 1 al 3. También los sellos 4 y 5. Y luego el sello sexto. Entre Apocalipsis 7 y 9 encontramos, ¿cierto?, los 1400 sellados, ¿cierto?, el sello número 7 y las 6 primeras trompetas. Y en Apocalipsis 10 y 11 encontramos la séptima trompeta, ¿cierto?, que es Jesús proclamado Rey sobre la tierra. Aquí luego en Apocalipsis 2 encontramos que Satanás falla en el plan, ¿cierto?, para el plan de salvación de Dios. Tenemos también que Satanás lanza la gran tribulación, el anticristo. Y en los capítulos 14 encontramos, ¿cierto?, el destino de los 1400 primeros frutos de la salvación nacional de Israel, el día del Señor, la batalla de Josafat. Luego en Apocalipsis 15 y 16 encontramos, ¿cierto?, la preparación para el juicio de las copas y las copas de la ira de Dios concluido. En Apocalipsis, ¿cierto?, 17 encontramos el ascenso y la caída de la gran Babilonia. También en Apocalipsis 19 encontramos el día de las bodas del Cordero, el Armagedón. En Apocalipsis 20 encontramos los 1000 años, Satanás es soltado, la conclusión de la primera resurrección, Satanás echado en el lago de fuego, entre otras. Y Apocalipsis 22, la invitación y la advertencia.